El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche descendía sobre la quebrada geografía de las Villuercas con un peso plomizo y una oscuridad que parecía querer engullir hasta el último vestigio de esperanza de los habitantes de aquellas tierras duras y antiguas. Corría el año de 1879 y el viento frío de finales de año comenzaba a colarse por las rendijas de las puertas de madera vieja y las ventanas mal selladas de las casas de Berzocana. Era un pueblo de costumbres arraigadas donde el silencio nocturno solo se veía interrumpido por el ladrido lejano de algún perro o el canto de las aves rapaces que dominaban los cielos durante el día y se ocultaban en los riscos al caer el sol. Pero aquella noche el silencio tenía una cualidad diferente, una textura densa y pegajosa que presagiaba la llegada de una desgracia sin nombre, una tragedia que quedaría grabada a fuego y sangre en la memoria colectiva de una España negra y profunda que se debatía entre la miseria y la supervivencia. En las sombras de aquel escenario rural 4 figuras se movían con la cautela de los depredadores que acechan a su presa. No eran bestias del monte sino hombres nacidos y criados en la dureza del campo, hombres cuyos corazones se habían endurecido como la piedra de las montañas que los rodeaban. Sus nombres eran Antonio Sánchez Monterroso, Sinforiano Cerezo Serradilla, Primo Antolín Domínguez Serrano y Francisco Domínguez Cano, 4 almas que habían decidido cruzar la línea que separa la humanidad de la barbarie, impulsados por la codicia y la envidia que roían sus entrañas como una enfermedad silenciosa. No buscaban gloria ni venganza, buscaban oro, buscaban el dinero que imaginaban escondido en las arcas de un vecino próspero. La avaricia se había apoderado de sus mentes y había nublado su juicio hasta convencerlos de que la vida de una familia entera valía menos que las monedas que pudieran encontrar bajo un colchón o en el fondo de un armario. El objetivo de su macabro plan era la casa de Fulgencio Díez, un hombre trabajador que había logrado reunir un patrimonio modesto pero suficiente para despertar los celos de quienes miraban su prosperidad con ojos inyectados en odio. Fulgencio vivía con su esposa, la abnegada Dolores Flores, y sus 5 hijos, una familia que representaba todo lo que aquellos 4 hombres deseaban y no tenían: la paz de un hogar, la seguridad del pan en la mesa y el calor de los afectos sinceros. Pero para Antonio Sánchez Monterroso y sus cómplices aquella familia no era más que un obstáculo, un conjunto de cuerpos que se interponían entre ellos y la riqueza que creían merecer por derecho propio o por la fuerza bruta de sus brazos acostumbrados al manejo de las herramientas del campo. Caminaban por las callejuelas empedradas evitando la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Sus pasos apenas levantaban polvo pero resonaban en sus propias conciencias como tambores de guerra. Llevaban consigo hachas, herramientas de trabajo convertidas esa noche en instrumentos de muerte. El metal frío de las hojas pesaba en sus manos pero más pesaba la intención oscura que guiaba sus movimientos. Sinforiano Cerezo Serradilla miraba a sus compañeros buscando en sus rostros algún signo de duda o arrepentimiento, pero solo encontraba la misma determinación ciega que lo impulsaba a él. Primo Antolín Domínguez Serrano apretaba la mandíbula con fuerza sintiendo como la adrenalina comenzaba a recorrer sus venas preparándolo para lo que estaba por venir. Francisco Domínguez Cano mantenía la vista fija en el camino. Sus pensamientos eran un torbellino de justificaciones y excusas con las que intentaba acallar la voz de la moral, que aún susurraba débilmente en algún rincón de su mente. Llegaron a la vivienda de Fulgencio Díez cuando el pueblo ya dormía el sueño profundo de los justos. La casa se alzaba silenciosa, un santuario de descanso donde la familia reposaba ajena al peligro que se cernía sobre ellos. Los 4 conspiradores se detuvieron ante la puerta principal. La madera robusta parecía una barrera infranqueable, pero ellos contaban con la astucia y la traición como aliadas. Sabían que la fuerza bruta alertaría a los vecinos, necesitaban entrar sin levantar sospechas, necesitaban que la puerta se abriera desde dentro y para ello habían urdido un plan cruel que se aprovechaba de la inocencia de los más débiles. Fue entonces cuando uno de ellos, con los nudillos endurecidos por el trabajo, golpeó suavemente la madera. No fue un golpe autoritario ni violento sino una llamada discreta, casi tímida, diseñada para despertar la curiosidad sin encender las alarmas del miedo. Dentro de la casa el sonido rompió el silencio de la noche. Fulgencio y Dolores dormían profundamente agotados por las labores del día, pero el hijo menor, un niño de apenas 9 años, tenía el sueño ligero propio de la infancia. Escuchó el sonido y sus ojos se abrieron en la oscuridad. La curiosidad infantil, esa fuerza poderosa que impulsa a los niños a descubrir el mundo, lo empujó a levantarse de su lecho. El niño caminó descalzo sobre el suelo frío sintiendo el frescor de la noche en su piel. Se acercó a la puerta preguntándose quién podría llamar a esas horas, tal vez un vecino con una urgencia,
Tal vez un viajero perdido, la inocencia de sus 9 años no concebía la maldad que aguardaba al otro lado. No imaginaba que tras esa madera estaban Antonio Sánchez Monterroso, Sinforiano Cerezo Serradilla, Primo Antolín Domínguez Serrano y Francisco Domínguez Cano con las hachas preparadas y el corazón helado. El pequeño preguntó con voz temblorosa quién estaba ahí y desde fuera una voz conocida o quizás una voz que fingía amabilidad le respondió con engaños, le pidieron que abriera, le dijeron que era algo importante, que no tuviera miedo. El destino de la familia Díez Flores quedó sellado en el instante en que el niño, movido por la confianza y la obediencia, descorrió el cerrojo. El sonido metálico del mecanismo al liberarse resonó como un disparo en el silencio de la noche. La puerta se abrió lentamente y la oscuridad del exterior se coló en el recibidor trayendo consigo el aliento gélido de la muerte. Apenas hubo tiempo para que el niño comprendiera su error. Las sombras se abalanzaron sobre él con la furia de una tormenta contenida. No hubo palabras de consuelo ni explicaciones, solo la violencia desatada de 4 hombres que habían renunciado a su humanidad. Lo que siguió fue una pesadilla que desafiaba toda descripción. Una orgía de sangre y horror que manchó para siempre las paredes de aquella casa. Los asaltantes avanzaron por las habitaciones como espectros de destrucción. Fulgencio Díez despertó sobresaltado por los ruidos, pero antes de que pudiera incorporarse o comprender qué sucedía, la muerte cayó sobre él con la contundencia del acero. No tuvo oportunidad de defender a su familia. No tuvo tiempo de despedirse ni de rezar una última oración. Su vida fue segada en un instante, arrebatada por la codicia de sus verdugos. Dolores Flores, la madre, corrió la misma suerte trágica. Su instinto la llevó a intentar proteger a sus hijos, pero ¿qué podía hacer una mujer desarmada contra 4 hombres? Armados con hachas y cegados por la ambición, sus gritos fueron ahogados, sus súplicas ignoradas. La brutalidad de Antonio Sánchez Monterroso y sus compañeros no conocía límites esa noche. No distinguían entre hombre o mujer, entre adulto o niño. Para ellos solo existía el objetivo final. El dinero, y todo lo que se interpusiera en su camino debía ser eliminado con una eficiencia aterradora. Uno a uno los 5 hijos de la pareja fueron cayendo víctimas de la barbarie. El niño que había abierto la puerta pagó con su vida su inocencia. Sus hermanos fueron sorprendidos en sus camas o intentando esconderse en vano. Las habitaciones que antes resonaban con risas y juegos se llenaron del olor cobrizo de la sangre y el silencio sepulcral de la muerte. Cada golpe de hacha era una sentencia. Cada vida apagada era un paso más hacia la condenación eterna de los asesinos. Sinforiano Cerezo Serradilla se movía con una frialdad mecánica. Primo Antolín Domínguez Serrano descargaba su furia contra aquellos cuerpos indefensos y Francisco Domínguez Cano participaba de la matanza con la desesperación de quien ya no tiene vuelta atrás. Cuando el último aliento de vida se extinguió en la casa de los Díez Flores, un silencio aterrador volvió a adueñarse del lugar. Pero ya no era el silencio de la paz nocturna, sino el silencio pesado y acusador de la masacre. Los 4 hombres, jadeantes y manchados con la sangre de sus vecinos, comenzaron a registrar la vivienda con frenesí, abrían cajones, volcaban muebles, rajaban colchones buscando el tesoro que había motivado tanta atrocidad. Sus manos resbalaban por la sangre mientras buscaban monedas, joyas, cualquier cosa de valor que justificara ante sus propios ojos la enormidad de lo que acababan de hacer. La búsqueda fue febril y caótica, la codicia los empujaba a revolver cada rincón, a no dejar piedra sobre piedra. Encontraban objetos de poco valor, ropas, enseres domésticos. Pero el gran tesoro que sus mentes enfermas habían imaginado no aparecía por ninguna parte, o quizás lo que encontraron fue tan exiguo que la realidad de su crimen comenzó a pesarles con más fuerza. Habían matado a 7 personas, habían exterminado a una familia completa, habían cruzado un umbral del que no había retorno. Y todo por un puñado de monedas que no bastarían para comprar el perdón ni en esta vida ni en la otra. Antonio Sánchez Monterroso miraba a su alrededor y por primera vez la magnitud del horror pareció penetrar en su conciencia. Vio los cuerpos destrozados, vio la sangre que empapaba el suelo de baldosas, vio los rostros pálidos de los niños que hasta hacía unas horas corrían por las calles del pueblo. La euforia de la violencia dio paso a un miedo primitivo, el miedo a ser descubiertos. El miedo a la justicia de los hombres y a la justicia divina. Sinforiano Cerezo Serradilla limpiaba su hacha con un trapo sucio intentando borrar las huellas de su pecado, pero la sangre parecía indeleble. Una marca maldita que llevarían consigo hasta la tumba. Primo Antolín Domínguez Serrano instaba a sus compañeros a darse prisa. Debían salir de allí antes de que amaneciera. Antes de que el sol iluminara la escena del crimen y revelara al mundo la monstruosidad que habían cometido.
Francisco Domínguez Cano recogía lo poco que habían logrado robar con manos temblorosas. El botín era ridículo comparado con el precio que habían pagado, 7 vidas a cambio de una miseria. La ecuación del mal había resultado en una pérdida absoluta, pero ya era tarde. Para lamentos. Salieron de la casa con la misma cautela con la que habían entrado, pero ahora sus pasos eran más pesados. Cargaban no solo con lo robado sino con el peso insoportable de la culpa. Cerraron la puerta tras de sí dejando encerrado el horror en el interior de la vivienda. La calle estaba desierta. El viento seguía soplando, las estrellas seguían brillando indiferentes al dolor humano. Se dispersaron en la oscuridad, cada uno buscando el refugio de su propia casa, cada uno intentando componer una máscara de normalidad para el día siguiente. Antonio Sánchez Monterroso llegó a su hogar y se lavó frenéticamente. Frotaba su piel hasta hacerla sangrar intentando quitarse el olor a muerte que sentía impregnado en sus poros. Se acostó en su cama pero el sueño le fue esquivo. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de Fulgencio y Dolores. Veía los ojos abiertos del niño que le había franqueado la entrada. El silencio de su propia habitación le parecía un grito ensordecedor. Sabía que la paz había huido de su vida para siempre. Sinforiano Cerezo Serradilla escondió su parte del botín en un lugar seguro pero no podía dejar de mirar hacia la puerta temiendo que en cualquier momento la Guardia Civil viniera a por él. Su mente repasaba una y otra vez los detalles de la noche buscando algún error, algún cabo suelto que pudiera delatarlos. La paranoia comenzaba a echar raíces en su cerebro. La confianza en sus cómplices se resquebrajaba, se preguntaba si alguno de ellos se derrumbaría, si alguno confesaría. La lealtad entre criminales es frágil y el miedo es un ácido que corroe cualquier pacto. Primo Antolín Domínguez Serrano intentó actuar con normalidad a la mañana siguiente, saludó a sus vecinos, realizó sus tareas habituales, pero notaba que las miradas de la gente le pesaban, le parecía que todos sabían, que todos podían ver la mancha invisible que llevaba en el alma. Cada comentario sobre el clima, cada pregunta trivial le sonaba a interrogatorio. El mundo se había convertido en un lugar hostil y amenazante. La realidad cotidiana se había transformado en una farsa grotesca que él debía interpretar para sobrevivir. Francisco Domínguez Cano fue quizás el que más sintió el peso inmediato del remordimiento. No podía comer, no podía hablar, se encerró en sí mismo consumido por la imagen de los cuerpos inertes. Recordaba el sonido de las hachas golpeando la carne y los huesos, un sonido que resonaría en sus oídos por el resto de sus días. Miraba sus manos y las veía rojas aunque estuvieran limpias. La locura acechaba en los bordes de su mente esperando el momento oportuno para devorarlo. El descubrimiento del crimen sacudió a Berzocana como un terremoto. Cuando los vecinos notaron que la casa de Fulgencio permanecía cerrada y en silencio más allá de la hora habitual, la preocupación comenzó a extenderse. Alguien se acercó, alguien llamó y al no obtener respuesta se dio la alarma. Cuando finalmente lograron entrar y se encontraron con el dantesco espectáculo, el grito de horror se escuchó en todo el valle. La noticia corrió como la pólvora, de casa en casa, de pueblo en pueblo, llegando hasta la capital, Cáceres, y extendiéndose por toda España. La brutalidad del suceso, la hazaña con la que se había ejecutado a una familia entera, incluidos 5 niños inocentes, despertó una ola de indignación y miedo. La gente se encerraba en sus casas al caer la noche. Miraban con recelo a los forasteros e incluso a sus propios vecinos. La confianza que mantenía unido el tejido social del pueblo se desgarró. Todos eran sospechosos. Todos tenían miedo. La Guardia Civil comenzó las investigaciones con una presión enorme sobre sus hombros. ¿Debían encontrar a los culpables? ¿Debían hacer justicia para calmar la sed de venganza de una sociedad herida? Los 4 asesinos asistieron al entierro de sus víctimas. Se mezclaron entre la multitud doliente fingiendo pesar, escucharon las oraciones del cura, vieron los ataúdes descender a la tierra fría. Tuvieron la osadía de dar el pésame a los familiares lejanos que habían acudido al sepelio. Pero bajo sus máscaras de hipocresía el miedo crecía cada día más. Sabían que los investigadores estaban haciendo preguntas, que estaban atando cabos, que la red se cerraba poco a poco sobre ellos. El crimen de Berzocana no fue un crimen perfecto. La imperfección humana, los nervios, las pequeñas inconsistencias en sus coartadas y quizás la propia necesidad de expiación de alguno de ellos o la indiscreción provocada por el alcohol o la culpa terminaron por señalarlos. La justicia, lenta pero implacable, posó su mirada sobre Antonio Sánchez Monterroso, Sinforiano Cerezo Serradilla, Primo Antolín Domínguez Serrano y Francisco Domínguez Cano. Los interrogatorios fueron duros, las contradicciones evidentes, y finalmente la verdad salió a la luz con toda su crudeza y miseria.
La confesión de los hechos no hizo más que aumentar el horror de la población. Saber que los asesinos no eran bandoleros venidos de lejos sino vecinos, hombres con los que se cruzaban a diario, hombres que habían compartido el vino y el pan, hizo que el crimen fuera aún más abominable. La traición a la comunidad, la ruptura del pacto sagrado de la convivencia, fue tan dolorosa como la propia violencia de los asesinatos. El pueblo de Berzocana se sintió manchado, traicionado en lo más profundo de su ser. El proceso judicial fue seguido con una atención febril. Los detalles de la noche de autos fueron expuestos ante el tribunal, la planificación, el engaño al niño, la ejecución despiadada de cada miembro de la familia, el robo, la huida. Todo fue narrado y escuchado con un silencio sobrecogedor. No había defensa posible para tal atrocidad. No había atenuante que pudiera suavizar la condena que la sociedad y la ley exigían. Los 4 hombres que una noche de 1879 decidieron convertirse en monstruos escucharon su sentencia. Una sentencia que no podía devolver la vida a Fulgencio, a Dolores ni a sus 5 hijos, pero que al menos ofrecía un cierre, un punto final a la impunidad. La historia del crimen de Berzocana quedó inscrita en los anales de la crónica negra española como un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para el mal, de cómo la codicia puede anular la empatía y transformar a hombres comunes en verdugos despiadados. Los nombres de Antonio Sánchez Monterroso, Sinforiano Cerezo Serradilla, Primo Antolín Domínguez Serrano y Francisco Domínguez Cano pasaron a ser sinónimos de infamia. Sus rostros se borraron con el tiempo, pero sus actos perduraron en la memoria oral transmitida de generación en generación como una advertencia, como un cuento de terror real que los abuelos contaban a sus nietos al calor de la lumbre para enseñarles que el mal no siempre tiene cuernos y rabos, sino que a veces viste con ropa de campesino y llama a tu puerta con voz suave. El pueblo de Berzocana tardó años en recuperar la normalidad. La casa del crimen permaneció cerrada durante mucho tiempo, un monumento mudo a la tragedia. Los vecinos pasaban por delante bajando la voz, santiguándose, evitando mirar hacia las ventanas oscuras donde imaginaban ver los rostros de los niños asesinados. El tiempo, ese gran escultor que todo lo erosiona, fue suavizando el dolor agudo, pero la cicatriz permaneció, una marca indeleble en la historia del lugar. Aquella noche de 1879 el viento soplaba fuerte en las Villuercas y se llevó consigo no solo las vidas de 7 inocentes, sino también la inocencia de todo un pueblo. La oscuridad que cubrió Berzocana aquella madrugada fue más profunda que la de cualquier otra noche, porque fue la oscuridad del alma humana mostrándose en su faceta más terrible. La historia nos enseña que el pasado nunca muere del todo, que los ecos de los actos violentos resuenan a través de los siglos, y que recordar es la única manera de honrar a quienes perdieron la vida de manera tan injusta y brutal. Fulgencio, Dolores y sus 5 hijos descansan en la tierra de sus antepasados, pero su memoria sigue viva en el relato de lo sucedido, en la indignación que aún provoca conocer los detalles de su final y en la reflexión obligada sobre los abismos a los que puede descender el hombre cuando olvida su humanidad. Y así, entre las sombras de la historia y la luz de la memoria, se cierra el capítulo de una de las noches más trágicas que vivieron estas tierras, un relato de sangre y codicia, de inocencia traicionada y justicia tardía, que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que a veces habita en el corazón de los hombres, un relato que debe ser contado tal y como fue, sin adornos que suavicen el horror, pero con el respeto que merecen las víctimas de aquella barbarie sin nombre que sacudió los cimientos de una sociedad rural y dejó una huella imborrable en el tiempo. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.